Bienvenidos una semana más a Bolsas y Futuros. Aquí estamos hablando de bolsa. Cada semana analizamos los gráficos más importantes, tanto los índices como muchos valores españoles y algún valor extranjero también para ver qué hay por ahí. Bueno, empezamos como siempre con el IBEX y lo que vemos es que realmente el IBEX pues sigue dentro de este canal bajista. Aquí parecía que aguantaba la zona del 6.900, lo tocó muchas veces. Y aquí no tenía más remedio que romper hacia arriba lo que era el canal bajista o volver hacia abajo y romper el nivel clave de 6.900 puntos. ¿Qué hizo? Pues que el lunes lo rompió de apertura, o sea, salió ya por abajo y todo el día hacia abajo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que hemos hecho ha sido seguir cayendo, con lo que, bueno, pues aquí está el resultado. Estamos un poco en la mitad del canal bajista y desde aquí puede hacer cualquier cosa. Es verdad que el viernes recuperó más o menos, recuperaron bien los índices americanos y podría perfectamente, bueno, pues retomar un poquito un camino al alza, a ver qué pasa, y puede bajar también perfectamente a la zona de aquí abajo. Es decir, que ahora mismo estamos un poco en tierra de nadie, somos bajistas claramente, y lo más importante es que esta tendencia bajista cada vez está más abajo. Es decir, que si en algún momento nos da compra, cada vez nos lo dará en un nivel más abajo. Y eso pasa igual con la media. La media ya está en el 7.600. Fijaros que aquí cuando rompió la media, pues estábamos en un nivel, pues podemos decir que en la zona 9.400 aproximadamente. Y ahora mismo ya sería alcista, superando la zona de 7.600. Bueno, tenía que superarlo y de hacer ahí un poco de un proceso claro, ¿no? De que la media se gire al alza. Pero cada vez el nivel de compra es más abajo. Por eso es muy importante estar fuera en los momentos bajistas, porque luego cada vez, cuando está bajando, el momento en el que se va a poner alcista está más abajo y podemos salir en un nivel más alto y siendo alcista entrar en un nivel mucho más bajo. Y mientras siga siendo bajista, pues bueno, pues fuera del mercado tranquilamente. Así que bueno, el IBEX de momento fue una mala noticia que perdiera 6.900. Esta semana ha sido una semana terrorífica para los valores bajistas, ahora los veremos. Pero lo cierto es que si ahora por una de aquellas volviera a subir y recuperara la zona de 6.900, sería una primera señal de fortaleza interesante, porque se estaría ya muy cerca de la tendencia bajista y a partir de ahí, si la superara, pues cambiaría mucho el aspecto. Y es verdad que hay una cosa buena, y es que hay una negatividad en el mercado muy grande. Los valores bajistas están, vamos, desfasados a la baja. Pues todo el tema de los bancos, de las turísticas, Telefónica, Repsol, la verdad es que es un desastre absoluto, lo miremos como lo miremos, luego las vamos a ver, pero en algún momento pueden cambiar las cosas y suelen cambiar las cosas cuando peor parece que puedan ir, ¿no? Entonces yo no digo que voy a empezar a subir todo ahora desde aquí, pero es una posibilidad por lo que hay que estar pendientes. ¿Pendientes a qué? A que el gráfico nos dé una señal alcista. En un momento como este, si el gráfico nos da una señal alcista, sería momento para hacerle algo de caso. Bien, vamos a ver el DAX, porque el DAX también ha flojeado, también ha peligrado aquí un poco la sucesión de máximos y mínimos crecientes, porque este nivel de aquí, estamos hablando del 12.240, y no lo ha perdido por muy poco, se ha apoyado en la media de 200, es decir que de momento subir y apoyarse en la media es muy buena cosa, no pasa nada, significa que, bueno, coge un poquito de fuerza, baja un poquito y a partir de ahí puede volver a subir. Y el DAX, si superara el lunes el nivel máximo de la vela que marcó aquí el viernes en los 12.622, daría una señal de compra. Una señal de compra en un valor alcista después de una caída, lo cual podría ser interesante porque todo esto puede ser una consolidación grande después de la subida y atacar los máximos históricos para seguir subiendo. O sea que el DAX no pinta mal del todo. Sin embargo, el Eurostock no lo ha hecho muy bien, porque el Eurostock, después de esta subida y esta consolidación, tiene aquí un nivel importante en el 3030, que no tenía que perder bajo ningún concepto, pero aquí también tiene un nivel de soporte en los 3144 que perdió el viernes. La mala noticia es que lo perdió, pero la buena noticia es que acabó por encima.
marcando un martillo. ¿Y sabéis lo que significa este martillo? Pues significa que si el lunes es capaz de superar el máximo del martillo en los 3174, indicará compra con un stop bajo de los mínimos del martillo, que serían los 3086. ¿Qué ocurre? Que se ha puesto por debajo de la media, pero la media es verdad que está ahí en un momento plano, y cuando está en un momento plano, el precio sube y baja de la media y no significa nada. Significará algo cuando supere este nivel importante o cuando pierda este nivel también importante. De momento, sigue en un mercado lateral el Eurostock y perfectamente después de esta vela podría empezar a subir la semana que viene. Vamos a ver porque se produce también un cruce de medias que se llama el triple cruce de la muerte, que es cuando, para que nos hagamos una idea, las medias siempre tienen que estar ordenadas, es decir, la de más corto plazo tiene que estar por encima de la siguiente de medio plazo y por encima de la de más largo plazo. Estos son 18, 55 y 200. Mientras estén así, lo más normal es que suba. Llega un momento que se cruzan a la baja estos, cruzan luego a la media 200 y ya es bajista. ¿Aquí qué ocurre? Que cuando se cruzan a la vez, como en este caso a la baja, pues hay un riesgo importante. Es una señal de peligro inminente. Y si encima pierde estos soportes, mal. ¿Qué ocurre? Que al recuperarlos con esta fuerza, bueno, pues tenemos que darle un voto de confianza. Es verdad que deberíamos exigirle que pronto se ponga por encima de las medias, porque puede perfectamente rebotar un poco las medias y seguir cayendo. Así que bueno, el Eurostock no está mal del todo, pero no está bien tampoco. El DAX tiene mejor pinta, pero si perdiera estos niveles se pondría bastante feo. El IBEX ya sabemos que está mal y podría mejorar, pero está mal. Y vamos a ver los americanos porque esto es otro cantar. Esto es otra cosa y esto tiene mucha mejor pinta. Y lo normal es que si los americanos acaban por subir, pues nosotros que no caigamos, o por lo menos que no caigamos muy fuerte y podemos perfectamente empezar a subir, ¿no? Bien, el Dow Jones. El Dow Jones ha ido a buscar la zona de la media. De momento no pasa nada. Aquí sube, se para en la media, sube, vuelve a la media. En teoría, desde aquí, con este estocástico aquí abajo, además el estocástico con una pequeña divergencia alcista, podría perfectamente volver a subir. Aquí tenía un nivel del 27.600 prácticamente, que fue una resistencia, aquí fue soporte varias veces y lo perdió. Con lo cual sería bastante importante que más pronto que tarde recupere la zona de 27.600. Esa sería una señal importante, porque a partir de ahí seguramente seguiría subiendo e iría a buscar la zona de sus máximos históricos en 29.600 y viendo lo que ha hecho el S&P y viendo lo que ha hecho el Nasdaq, posiblemente los pueda superar. Pero ya digo que es bastante importante ese nivel. Esta vela negra también es importante, que coincide casi con los máximos de ahí. Estamos hablando de 27.460, aquí 27.600, o sea que estamos ahí. No va a ser fácil esta zona al principio de la semana que viene. Si desde aquí volviera a flojear, pues veríamos qué pasa, pero si superara esos niveles sería una muy buena señal. Bien, en el caso del S&P, bueno, pues el S&P le pasa algo parecido, que ha tenido una corrección. Los valores alcistas cuando corrigen es cuando hay que buscarle la compra y los índices alcistas igual. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos es una sucesión de mínimos y máximos y mínimos y máximos y mínimos. Es decir, sucesión de máximos y mínimos decrecientes, lo que nos está marcando es una tendencia bajista secundaria dentro de un mercado claramente alcista. ¿Qué ocurre? Que aquí, después de una subida fuerte, pues siempre tiene pues una figura de consolidación o una figura de corrección. Aquí la corrección fue muy violenta, subió enseguida y aquí pues hizo una especie de triángulo para seguir subiendo. ¿Aquí qué ha sido? Pues ha sido más una corrección, pues bueno, más tipo cuña se llama esto, ¿no? Que es así como le llaman una cuña y si supera la zona de máximo de la cuña, pues tiende a seguir subiendo. Cosas malas, pues que aquí tenía un máximo histórico que lo ha superado y lo ha perdido, lo cual puede ser un fallo alcista.
y los fallos alcistas muchas veces son el inicio de un movimiento bajista, por lo que aquí es muy importante que recupere la zona de los 3400. La vela del viernes fue buena, es verdad, pero todavía tiene que superar los máximos de esta vela negra, que estamos en los 3323, o sea, tiene que subir un poquito más de un 1% para empezar a mejorar. Y si supera 3400, normalmente será para superar máximos históricos y seguir subiendo. O sea que no pinta mal, pinta bien. Pero si por una de aquellas volviera a caer y perdiera la vela blanca del viernes, es decir, si perdiera los mínimos del viernes en 3228, pues volvería a pintar otra vez un poco regular y diría que la corrección todavía no ha acabado. Es verdad que ni siquiera se ha apoyado en la media 200, podría ir a tocarla. De momento la vela del viernes a mí me gusta mucho, pinta muy bien, pero tiene que confirmar todavía, pues eso, el lunes o el martes. Sin embargo, el Nasdaq podemos decir que prácticamente ya ha confirmado, porque aquí lo que ha hecho ha sido romper esta tendencia ya bajista, incluso ha superado los máximos de la vela negra, que estaban, vamos a ver, la vela negra, el máximo fue 11.167 y aquí marcó 11.177, pero acabó en 11.151, es decir que la ha superado pero no del todo. Es decir, todavía debería ponerse claramente por encima de 11.200 para dar una clara señal. Y si por una de aquellas, pues el lunes o el martes volviera a caer y perdiera esta zona de mínimos, pues todavía continuaría la corrección. De momento, desde luego, si hay que apostar por algún índice es por el Nasdaq. El Nasdaq es el índice más alcista del mundo, tiene unas subidas espectaculares y tiene sus correcciones. Al final, la clave de la bolsa es comprar valores alcistas en corrección. No solamente en corrección, sino que cuando en corrección nos da una señal alcista. Aquí, por ejemplo, nos dio una buena señal alcista, no debería perder los mínimos, ya no los ha perdido, y aquí si supera esta zona será una señal también claramente alcista. Así que bueno, el Nasdaq sin duda es el índice por el que yo apostaría porque es el más fuerte. Y bien, vamos a ver los valores. Aquí tenemos Solaria, otro valor fuerte entre los fuertes. Fijaros que estamos hablando de una semana en el que el IBEX ha caído un 4,4%. Han habido días de auténtico pánico. ¿Y qué ha hecho Solaria? Ni se ha enterado. Todos los días ha caído durante el día, pero ha cerrado en la parte alta. Este tipo de velas significan fortaleza. Y lo que nos está diciendo es que lo más probable es que después de esta subida y este movimiento de consolidación lateral, venga otra subida y se acerque a la zona de sus máximos anuales en 17,35. Eso es lo más probable. Si a partir de aquí, por lo que sea, perdiera estos mínimos de la consolidación en 14,42, cambiaría todo. Y esto sería una especie de A, B, C. Y podría venir a la zona de 10,80 perfectamente, donde está su media. Y en 10,20, que está la zona esta de resistencias que fueron aquí, que ahora se convertirían en soporte. Yo creo que lo más probable, conforme está aguantando y todo, es que continúe ganando altura. Si supera la zona de estos máximos de 15,70, vamos, tiene muy fácil llegar a la zona de máximos porque no hay ninguna resistencia entre medio, por lo que podría ser hacerlo con mucha violencia al alza. A mí me parece un valor claramente en el que estar, porque además el día 8 de octubre se va a decir qué valor sustituye a MásMóvil en el IBEX y sería una gran noticia para Solaria entrar en el IBEX. Y bueno, pues eso muchas veces solamente la posibilidad de que entre hace que ya vaya subiendo mucho. Es verdad que hay veces que nada más entrar pues cae alguna vez el valor, pero normalmente las semanas anteriores a la subida, a la entrada en el IBEX, si es que entra, suele haber subidas bastante interesantes. Así que tenemos bastantes cosas a favor en Solaria. Y bueno, vamos a ver Celnex, que es otro de los valores que subió esta semana en contra del mercado. Y esto es muy importante, porque un valor como Celnex, que después de toda esta subida que lleva desde aquí, pero también desde aquí, desde estos mínimos, y aquí está en la zona de máximos, la verdad es que en una semana tan peligrosa como esta, que no haya caído, es muy buena señal.
Aquí, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues bueno, pues esto es una consolidación. Aquí podemos ponerle ahí como una especie de mini tendencia bajista, ¿no? Este nivel de resistencia. Y a partir de ahí, si superara esta zona, la zona de 55, vendría un nuevo tramo alcista. Y esta es la diferencia entre los valores alcistas y los bajistas. Que los alcistas, cuando corrigen, es para seguir subiendo, y los bajistas es todo lo contrario. Cuando suben un poquito, es para seguir cayendo. Es muy inteligente estar solamente en valores alcistas. Luego es verdad que los bajistas tienen rebotes muy potentes y muy fuertes, pero si te mantienes y no aciertas el tempo en el momento de entrar y salir, pues lo tienes mal. Aquí, sin embargo, si en un momento dado, en un valor alcista, compras en un momento en el que crees que va a subir y todavía baja un poco más y te esperas, normalmente al final la propia tendencia te lleva a ganar dinero. Así que muy interesante estar en valores alcistas. Y bueno, Farmamar. Farmamar, aquí lo tenemos. De nuevo, otro valor espectacular, como ha aguantado esta semana también las caídas de los mercados. Hay que ver que este lunes tuvo un lunes peligroso, con esta caída tan fuerte que la verdad es que daba bastante miedo, pero se ha rehecho, no ha perdido los mínimos y a partir de ahí acaba bien la semana. Lo cierto es que después de este tremendo impulso alcista, una corrección así es sana y es buena, y a partir de aquí, pues parece que después de la subida no viene otra caída, sino que está consolidando para seguir subiendo. Yo creo que Farmamar es uno de los valores más prometedores de la bolsa española. Ha entrado en el IBEX, como empresa parece que tiene perspectivas fantásticas. Estamos hablando de medicamentos revolucionarios, estamos hablando de que hay muchas empresas extranjeras que ya se asocian con ella para cosas concretas, como Jazz Pharmaceutical, que puso 900 millones de euros en una empresa como esta, que capitaliza 2.000 millones, o sea que eso es una barbaridad. Que en cualquier momento es verdad que podrían incluso lanzarle una OPA, porque 2.000 millones de euros para empresas que valen 50.000 o 60.000 millones de euros como Roche o cualquiera otra puede ser un caramelito, por lo que todo parece que mientras sea alcista Farmamar, hay que estar en Farmamar, porque no me gustaría que tuviera otro tramo como este y yo quedarme fuera, la verdad. Otra cosa es que empiece a hacerlo mal y nos salgamos en stop perfectamente. Vamos, yo ahora mismo yo le pondría un stop por aquí debajo de esta zona, en la zona de 96,80, y estaría ahí. Otra cosa es que si supera esta zona de máximos, esta vela ya que hizo 105,5, si supera esos niveles, se podrían añadir posiciones incluso, buscando un primer nivel en 115, pero ¿por qué no? Tiene pinta de irse en la zona de máximos. La zona aquí de 138,6 o por ahí, marco. Bueno, vamos a ver Viscofan, porque Viscofan también está en un momento muy interesante. Esto es un valor alcista que tiene sus subidas y sus bajadas, y aquí ha hecho una cosa buena y es que se ha apoyado en la media 200. Bien, para los inversores en el largo plazo, cuando un valor alcista se apoya en la media 200, es el mejor momento de compra. Es decir, que puede ser un momento para comprar Viscofan y olvidarse de ella, siempre y cuando no lo haga mal. ¿Aquí qué tiene? Pues que ha marcado un mínimo, coincidiendo con la media, en los 55,30 marcó, me parece, 55,35, y aquí marcó un mínimo en 55,20. O sea que lo tenemos claro. Se puede poner un stop en 54,90 perfectamente y tomar posiciones en Viscofan viendo la buena vela envolvente que hizo el viernes. Fijaros que aquí hizo un pequeño engaño, porque esta vela ya era muy buena, era una vela de un martillo, y te decía que aquí si superaba los máximos del martillo se podían comprar con un stop por debajo del mínimo de martillo. ¿Qué pasa? Que aquí perdió los mínimos, por lo que aquí nos hubiera salido mal. Es verdad, es cierto, podemos perder ahí un 3% aproximadamente, entre un 2 y un 3%. Y ahora nos vuelve a dar otra señal. ¿Qué es lo que suele pasar a la gente que compra un valor y le salta un stop? Que si le vuelve a dar una señal positiva, pues ya no compra. Porque claro, como me acaba de salir mal, pues ya no compro. Pues precisamente el que haya
salido mal esta operación y enseguida dé una señal positiva otra vez, es muy bueno. Y normalmente esta señal puede ser la buena. Incluso podría volver a perder estos mínimos y a partir de ahí dar otra señal. Esa ya sería definitivamente buena. O sea que no hay que tener ningún problema en vender un valor en stop y volver a comprarlo más caro de lo que has vendido. Ese es un ejercicio difícil y complicado, pero que es necesario para empezar a sacar rentabilidad a la bolsa. Porque además da mucha rabia, mucha, cuando nos salta un stop, nos quedamos fuera y luego se dispara. Para eso, si vuelve a dar señal positiva, volvemos a entrar. Si pierde el soporte y se hunde, pues no entramos. Esa es un poco la idea. Y bueno, aquí tenemos a Ebro, que Ebro esta semana también ha dado una señal negativa, porque Ebro estaba aguantando muy bien esta zona de resistencia. Aquí tenía un nivel de soporte, estaba aquí en este nivel de soporte muy claro. El máximo histórico era 20,10 y aquí había tocado 19,90, pues bueno, se podía poner un stop por debajo de 19,90. ¿Qué hizo el jueves? Pues perdió ese nivel, podía haber saltado el stop y a partir de aquí, bueno, pues el viernes dijo, no está mal, dio una señal una vela bastante buena. Es una vela un poco que se llama un doji prácticamente. Es una vela un poco de indecisión, pero positiva porque acaba en la parte más alta. Y lo que nos está diciendo es que si el lunes superara el máximo de esta vela, es decir, los 20,15, se podría comprar con un stop por debajo de 19,78. ¿Qué vemos además? Pues que la tendencia alcista sigue vigente, no la ha perdido, está por encima de la media mirando al alta y esto puede ser un pequeño amago bajista antes de dispararse. Así que es un valor en el que si nos ha saltado el stop se debería volver a comprar aunque sea un poquito más caro porque el potencial es muy grande. Bueno, y aquí tenemos a Gamesa, que atención, ¿por qué Gamesa? Ya lleva una buena consolidación. Aquí cuando subió tan fuerte, bueno, pues dijimos que lo normal es que consolidara, que a ver qué pasa, que igual no era el momento de comprar, habría que esperarse un poco. Volvió aquí un nivel de soporte, que había sido resistencia anteriormente, como se ve aquí. Y a partir de aquí dijimos que puede pasarse una temporada por aquí dentro. Y es lo que está haciendo. Se está pasando aquí una temporada, pero el viernes marcó una señal bonita. Marcó lo que se llama un martillo. Y este martillo lo que nos dice es que posiblemente desde aquí empiece a subir. Es verdad que podría perfectamente seguir en este rango lateral mucho tiempo o un tiempo antes de romper y que la señal definitiva sería la ruptura de los 23,40. Pero a mí ya el que esté manteniendo estos niveles me parece interesante. El que diera esa vela de vuelta el viernes también me parece interesante. Y el que sea un valor claramente alcista dentro de un mercado bajista como es el IBEX me parece muy bueno. Así que bueno, Gamesa se podría empezar a pensar en tomar alguna posición con el riesgo de estar una temporada ahí sin que acabe de subir demasiado, pero podría ser interesante. Y bueno, tenemos aquí a Iberdrola. Iberdrola, dijimos ya, bueno, vamos diciendo que está goteando la baja, que bueno, que es un valor alcista y que en algún momento debería detener la corrección y girarse al alza. Bien, de momento lo que vemos es que la tendencia sigue vigente. Aquí los máximos y los mínimos por poquito son decrecientes. Y aquí perdería la sucesión de máximos y mínimos decrecientes superando este nivel de aquí en los 10,735. Bueno, pues si superara 10,735 claramente nos daría una señal de compra. Es verdad que estas dos velas del jueves y el viernes fueron bastante buenas, fueron interesantes, pero es verdad que sigue ahí goteando y hasta que no diera una señal un poco contundente, en teoría, habría que permanecer un poquito ajeno al valor. Y bueno, aquí tenemos Acciona. Ojo, Acciona, porque Acciona está en una situación muy interesante. Acciona es un valor que se puso alcista porque superó la media 200 y luego tras una corrección superó los máximos por encima, que es esta zona de aquí, con lo cual aquí ya es un valor alcista. Y aquí, ¿qué hace? Pues vuelve a tocar la media. El problema está que vuelve a tocar la media, sube y pierde esos niveles.
El nivel de soporte más cercano estaba aquí en la zona de 91,55 y el viernes lo perdió, pero lo recuperó. Entonces, bueno, sigue siendo un valor interesante, pero todavía tiene que demostrar algo. Es decir, que sería muy importante que recuperara el máximo de la vela del viernes, los 94,5, que son estos niveles, porque ahí además tiene la media 200. Entonces, si superara esos niveles, se puede tomar posiciones en Acciona con un stop por debajo del 91,30. O sea que tenemos ahí una posible buena operación. Es verdad que Acciona, una vez superado la media 200 y apoyado en ella, aunque lo haya perdido por un poquito, está en disposición de tener otro tirón fuerte e importante. O sea que es un valor a tener en cuenta. Y bueno, pues aquí hemos visto lo poco alcista más o menos que hay dentro de un índice muy bajista. Pero ahora vamos a ver alguna de las grandes decepciones o de las grandes caídas o de los... Bueno, aquí tenemos a IAG. IAG la verdad es que desde que anunció que iba a hacer una ampliación de capital muy grande, ya dijimos que era peligroso. Y a partir de aquí, pues bueno, pues desde estos máximos, aquí parece que la caída no es muy grande, pero estamos ganando una caída del 40%, desde aquí hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos un gráfico que ha bajado mucho, este último tramo pues como que pierde un poco el sentido, ¿no? Porque hay mucho más porcentaje de aquí a aquí, que hay un 40%, a de aquí a aquí. Entonces cuando ocurre esto, este gráfico lo que nos permite es hacer un gráfico semilogarítmico en vez de lineal. En un gráfico logarítmico nos dice que es muy importante, o sea, lo que mira el tramo es un tramo de bajada y de subida en porcentaje. Es decir, este tramo le da mucha importancia porque el porcentaje subió mucho y ahora esta caída también es importante. Entonces, viendo esto, esta caída no es tan grande en relación a la que a como lo veíamos antes, ¿no? Porque es en porcentaje. Es muy grande, evidentemente, pero aquí viendo esto, pues bueno, hay una cosa interesante que es ver el muy largo plazo. Y lo que vemos en IAG en el muy largo plazo es que una vez perdido este nivel, el siguiente nivel de soporte, este gráfico está ya corregido por la ampliación de capital. Y lo que nos dice es que el próximo nivel importante está en la zona de 0,80. Es decir, que realmente podría bajar a 0,80. En este gráfico vemos que no pasaría nada. Lo que sí que vemos es que la tendencia alcista claramente, bueno, pues claramente se perdió de muy largo plazo. Si lo hubiéramos puesto esta tendencia alcista desde aquí, pues evidentemente pues aquí también la perdió. En fin, va perdiendo diferentes tendencias alcistas hasta que al final pues la pinta es mala. Este valor lleva una caída en el año de casi el 79%, 78,8% este año. Y la verdad es que, bueno, yo hice un artículo el viernes sobre este valor, porque la verdad es que yo lo veo un valor muy peligroso. Lo veo un valor muy peligroso no solamente porque el gráfico me diga que es muy peligroso, que me lo está diciendo continuamente. El gráfico te dice que perdiendo esta zona de soporte, que luego además va a buscarla como resistencia, pues que se pone muy mal. Y lo que nos dice es que a menos que supere el nivel de 1,20, pues que hay que estar fuera de IAG, ¿no? Y si superara 1,20, pues se podría buscar algo, ¿no? Se podría buscar ahí un rebote o algo. Pero lo cierto es que la empresa a mí me da mucho miedo, porque estamos hablando de que desde enero hasta junio, los primeros 6 meses, una empresa como Iberia, que ve como su negocio es que la gente vuele y la gente no vuela, tiene unos costes fijos muy grandes y ha perdido más de 3.800 millones de euros, 3.800 millones de euros en 6 meses. El problema es que si se alarga el tiempo en el que la gente no viaja, cada 6 meses puede seguir perdiendo 3.800 millones de euros. ¿Por qué no? Y el problema está en que para conseguir 2.700 millones, o sea, no
3.800, 2.700 millones, ha tenido que hacer una ampliación del 150% de las acciones, es decir, de que de cada 2 acciones ha tenido que hacer 3 nuevas, a 0,92. Es decir, que si esto sigue mal y se fuera a 0,80 o 0,50 o al precio que fuera, tendría que multiplicar, o sea, tendría para pedir otra vez 2.700 millones, tendría que hacer una ampliación, pues no sé, de 7, 8 a 1, con lo cual inundaría totalmente el parqué de acciones nuevas, y esas acciones ya es muy difícil que suban a niveles grandes. Lo normal es que sigan cayendo, y que IAG, pues bueno, pues que se convierta en uno de esos chicharros que las acciones valen menos de 1 euro. Está ya ahí. El problema es que ¿cuánto tiempo puede aguantar una empresa perdiendo, pues eso, si ha perdido 3.800 millones en 6 meses, eso quiere decir que pierde a razón de 630 millones al mes. Eso quiere decir que está perdiendo pues casi 160 millones de euros a la semana. Y bueno, pues no sé yo qué empresa puede permitirse perder 160 millones a la semana, pero puede permitírselo una temporada. El problema es que como esto no se solucione pronto, el futuro de IAG es negro o muy negro, y así lo está demostrando la caída del 78%, casi del 78,8% en este año. A ver, técnicamente lo que tiene aquí es un siguiente nivel de soporte en la zona de 0,81, que podría llegar, ¿por qué no? El siguiente nivel de soporte lo tenemos aquí, de allá del año 2008, en la zona de 0,60. Y el siguiente soporte lo tenemos aquí, en la zona de 0,40. Y el último soporte está en 0,25 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está en que tiene todavía margen de caída, ¿eh? Fijaros en el gráfico, en el que se ve, viendo todo esto, perfectamente puede volver aquí abajo. O sea que yo es un valor en el que llevo mucho tiempo diciendo que no estaría. Cuando anunciaron la ampliación de capital, yo dije que me parecía muy peligroso. Esta última caída ya es de un 40%. Al principio subió un poco cuando anunciaron la ampliación de capital, pero bueno, no pinta muy bien. En el momento que salgan las acciones a 0,92 y se inunde el mercado de acciones nuevas a 0,92, es muy difícil que suba de 1 euro, creo yo. Así que bueno, vamos a ver, pero por desgracia no pinta nada bien. Bueno, Amadeus, aquí tenemos a Amadeus, que es un valor que estaba aguantando muy bien. Decíamos, bueno, qué maravilla, pero es verdad que estando en el sector en el que está, con la ampliación de capital de de IAG, perdón, sigue aguantando, pero esta semana se ha venido abajo, ha perdido más de un 11%, aunque aguanta esta tendencia alcista. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo muy claro de que mientras un valor es bajista, y no hay que pensar lo contrario, porque aquí estaba aguantando muy bien y cualquiera podía haber pensado, mira, como está aguantando muy bien en contra del mercado, es solo cuestión de tiempo que supere la zona de 55 y se ponga alcista. Voy a comprar ya por si acaso. Error. Porque fíjate lo que pasa ahora. Pues que ya en una semana pierde un 11%. ¿Qué hay que hacer? Comprar cuando te dé la señal. Es decir, si no supera 55, fuera de Amadeus. Porque esto es lo que suele pasar en los valores bajistas, que cuando menos te lo esperas, bajan. Así que cuidado con Amadeus hasta que no se ponga alcista. Y bueno, un caso flagrante es el caso del Sabadell, que es el segundo valor que más baja en el año, y baja la friolera de un 72,4% este año. Aquí cuando perdió este mismo año la zona de 0,66, yo os dije que perdía mínimos históricos y que era muy peligroso. Desde entonces está a menos de la mitad. Y lo malo es que ahora mismo, perdiendo esta pequeña directriz alcista que tenía, pues tiene pinta de volver a perder los mínimos, que están en 0,20. A ver, aquí están en este nivel, los mínimos fueron 127 por ahí, a ver si nos lo enseña, 0,25, perdón,
0,2501 fueron los mínimos. Ya están 0,2866 y bueno, pues sinceramente la pinta es de derribo, es malísima. Porque aquí esta subida fue propiciada por la fusión de los otros bancos, diciendo, bueno, si se han fusionado, pues igual me toca a mí también. Pero a partir de aquí hubo una descarga fuerte de papel, una señal muy fea, y sigue bajando, y desde aquí, desde estos máximos, ha bajado en menos de 20 días un 38%. O sea que el que haya comprado aquí pensando que a lo mejor le toca la lotería y alguien le compra o algo así, pues se ha equivocado mucho, porque es un valor bajista, y lo peor que se puede hacer en el mercado es comprar un valor bajista después de una subida. Fijaros, quién ha comprado esa bahía después de la subida, para abajo. Quien ha comprado después de la subida, para abajo. Quien compra después de la subida, para abajo. Quien compra después de la subida, se hunde la miseria. O sea que mal. Y bueno, CaixaBank está aguantando relativamente. Está aguantando relativamente en esta zona de aquí, después de anunciar su fusión. En teoría una fusión pues no le viene mal, porque va a ahorrar costes, pero fijaros la zona de la media, como aquí se acerca y no puede, aquí la pasa por un poquito y no puede, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Es decir, ya ha hecho como 4 o 5 toques a la media, y lo que nos está diciendo claramente es que esto es un nivel de resistencia. Es un nivel de resistencia en el que es difícil de superar estos niveles. Podemos decir que un nivel más o menos en la zona de 2.10. Y bueno, es cierto que a nivel de cierre, pues podemos hablar de un poquito más abajo. O sea, el nivel de cierre, sí, la zona de 2.10 más o menos, sería la que nos daría el cambio de sentimiento en CaixaBank. Pero todo lo que sea precios por debajo de 2.10, sinceramente, pues no pinta bien. Si ahora mismo le ponemos la tendencia desde este nivel hasta aquí, pues bueno, pues ahí está. A ver si la aguanta, pero si no la aguanta, puede ir a buscar los mínimos otra vez y olvidarnos de lo bien que le puede ir haberse fusionado. Bien, vamos a ver ahora los 4 valores más famosos del IBEX, que son Santander, BBV, Telefónica y Repsol. ¿Por qué vamos a ver estos 4 valores? Bien, estos 4 valores, cuando yo empecé en bolsa, llevaba poco tiempo en bolsa, allá por el año 96 y por ahí, eran, bueno, pues eran las Amazon de hoy, las Facebook de hoy, las Nvidia de hoy, las Apple de hoy. Eran una maravilla, eran valores que no hacían más que subir y subir y subir y subir, y eran valores absolutamente seguros. Pero se han convertido en absolutos valores bajistas. Aquí Santander fue bajista cuando perdió la zona de 4,5 y está en 1,5. Para que veamos la importancia que tiene no estar en valores bajistas. Aquí los movimientos que os dije yo es esta zona de aquí, ¿no? Aquí a partir de aquí en el año 96, ya con precios corregidos y todo, pues bueno, pues podemos decir que estábamos a unos niveles de 0,80 o así. De 0,80, claro, de 0,80 se fue primero aquí como si se acabara el mundo hasta los 3,60, o sea, multiplicando por mucho, y luego volvió a tener otro tramo impresionante. Es decir, aquí hubo una época dorada de estos valores fuertes españoles, pero luego ha venido una época totalmente aciaga y ahora tenemos una época muy mala, muy mala. Lo que tenemos es que ha llegado a los últimos soportes ya en esta zona de aquí. Es verdad que estos son soportes muy importantes y podría a partir de aquí recuperar, pero aún así, aunque recuperara, yo no entraría en un valor bajista como este, porque el peligro es muy grande. Aquí también parecía que recuperaba y a la mínima te vuelven a bajar un poco a esto, ¿no? A ver, se puede hacer algún intento en algún momento con un stop cercano, pero de momento la verdad es que en fin, lleva una caída estos 4 valores, Santander, BBV, Telefónica y Repsol, superior al 50% este año. O sea, bastante impresionante. En el caso de BBV, pues un poco más de lo mismo. Es verdad que BBV esta semana se ha desmarcado un poco los bancos y
ya ha perdido muy poquito, es cierto, pero también es cierto que el viernes marcó una vela un poco fea y que, en fin, es un valor tremendamente bajista y ya veremos, ¿no? En el caso de Telefónica, pues bueno, Telefónica da bastante pena porque perdió los mínimos después de la pandemia y ha seguido cayendo. Y bueno, si ponemos el gráfico semanal de este valor, que llegó a ser el valor que más capitalizaba del IBEX durante muchísimo tiempo, y aquí tuvo una subida absolutamente espectacular. Es decir, esta época fue una época maravillosa para Telefónica, hasta el año 2000. Fue impresionante, las subidas fueron brutales. A partir de ahí, bueno, hubo una caída muy fuerte, pero aquí, esto fue la caída de las .com, pero aquí cuando muchos valores superaron máximos, en el Nasdaq, por ejemplo, vimos que Telefónica no fue capaz de superar el máximo, ¿no? Ya nunca superó los máximos del año 2000 y cuando un valor no sube, pues al final baja. Y es lo que le pasa a Telefónica. Y la verdad es que Telefónica no pinta bien. Podemos decir que tiene un soporte súper importante en la zona de 2.55. Podría ir a buscarlo perfectamente. Pero la verdad es que, pues no sé, da la impresión de que la empresa no va bien del todo, de que algo malo tiene que haber dentro de la empresa y seguramente algún día nos enteraremos, ¿no? De momento la pinta buena no es, la tendencia es bajista, sería normal que en algún momento tuviera un rebote, incluso violento como lo tuvo aquí, pero yo no sé si buscaré esos rebotes porque en un momento dado te viene otra vez una caída. Sigue siendo más inteligente estar en valores alcistas. Y por último, Repsol. Bueno, Repsol, si vemos Repsol, también da un poco de pena, un valor que bueno, que lo estaba haciendo bastante bien, relativamente, pero es un valor que estaba en zona de máximos, ¿eh? O sea, parecía que a principio del año 2019, como que superaba esta zona de techos, y aquí podía parecer que volvía a hacer algo interesante, ¿no? Empezó a dudar, no pudo, vino la pandemia y a partir de ahí, pues bueno, pues está otra vez ha vuelto a su zona de bajos, ¿no? Esta zona de aquí. Y podemos decir que sí que es verdad bueno, que Repsol lleva mucho tiempo entre estos máximos y estos mínimos. No pinta tan mal como los otros, porque podría perfectamente volver a la zona de aquí arriba. Pero la verdad es que es un valor flojo y no da ninguna señal de vuelta por el momento. Esta semana ha sido terrible la caída que ha tenido. Así que bueno, ya veremos. 4 valores con mucha solera: Repsol, Telefónica, BBV y Santander, que pierden más de un 50% en el 2020. Impresionante. Y aquí tenemos a Inditex, que la semana pasada la analizamos porque superaba su media 200 y os dije, cuidado, esto puede ser flor de un día y si no supera 26 no se pone alcista. ¿Y qué ha hecho? Caer casi hasta los mínimos de donde venía subiendo. Y bueno, es verdad que el viernes dio una señal un poquito alcista, seguramente a partir de aquí rebote. Pero si no supera 26 es un valor en el que yo personalmente me mantendría al margen. Y bueno, vamos a ver ahora algún valor americano. Aquí tenemos Apple y Apple parece que se está reestructurando al alza después de la caída y ha tenido ya un primer movimiento al alza, una caída y ahora ya si supera esta zona de máximos de los, en concreto fueron 112,86, o sea, lo tiene ahí al alcance, pues ya tendrá una pequeña sucesión de máximos y mínimos crecientes, por lo que ya puede dar por finalizada la corrección y seguir subiendo. O sea, interesante lo de Apple. Google se ha apoyado en la media 200. Ojo, porque esto es importante también. Esta es la zona en la que se puede comprar un valor para largo plazo. Esta es la zona en la que se puede comprar ahora Google. Poner un stop, si queremos, un poquito más alejado, aquí en la zona de 1350. Y a partir de ahí, dejarlo hasta que nos dé una señal negativa. Buena pinta de Google. Amazon, uno de mis valores favoritos, se ha apoyado aquí en la zona de 2890 y a partir de ahí empieza a reaccionar. Este es un valor que, aunque no se haya tocado la media 200, se puede comprar con un stop por debajo de 1860 aproximadamente.
Luego Facebook también se ha apoyado en una zona muy interesante. Atención, esta es la zona de máximos históricos, la supera, vuelve a ella, duda un poco y acaba por subir. Por lo que aquí también se puede estar en este valor con un stop aquí cercano, que es lo importante. Luego tenemos Beyond Meat, hacía tiempo que no lo veíamos. Beyond Meat es un valor de estos del Nasdaq en el que cualquier barbaridad puede pasar. Sabemos que se dedica a la carne artificial, a la carne vegana, y eso es un sector que parece que está en alza. Es una empresa que todavía pierde dinero, pero está aumentando su facturación a ritmos del 60% anual y cada vez pierde menos dinero, y eso suele ser el inicio de algo importante. Puede serlo. De momento ya se ha puesto por encima de la media, se ha apoyado en ella, sigue subiendo y la media ya toma camino ascendente. Así que este es uno de los valores en los que se puede estar, y a mi modo de ver es muy importante estar cuando las señales son alcistas, y ahora mismo están siendo alcistas. Así que interesante lo de Beyond Meat. Y por último vamos a ver un valor que no veíamos últimamente, que es Alibaba. Alibaba también tuvo aquí una resistencia muy importante, la superó y ha vuelto a esos niveles, le ha tocado 1, 2 y 3 veces, y el viernes dio una señal de vuelta muy buena. O sea, un valor que parece que tiene muy buena pinta también. Alibaba es como el Amazon chino, pero de unos números también la empresa impresionantes. O sea que el Nasdaq pinta bien o muy bien. Nosotros no tanto, pero vamos a ver qué nos depara esta próxima semana. Y vemos que el IBEX, en fin, ahí está, dentro de este canal bajista, está en el medio, cualquier cosa puede pasar. Hay que estar atentos por si de repente, con toda la negatividad que hay, se girara todo al alza rabiosamente, porque habría que entrar en algún que otro valor. Bueno, pues hasta aquí llega este resumen semanal de bolsas y futuros. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, sobre todo que os haya parecido útil, y deciros que la semana que viene espero que estéis todos ahí, porque yo estaré aquí.